No podía creerlo. El humano se estaba dando un festín con el depredador máximo del planeta. El sol carmesí proyectaba largas sombras sobre el paisaje alienígena mientras el teniente Liam Drake arrancaba otro trozo de carne perfectamente cocinada del enorme hueso de la pierna. El jugo le corría por la barbilla y se lo limpió con el dorso de la mano saboreando el rico sabor a GY. La criatura había dado una pelea infernal, pero al final, como todo lo demás en esta roca olvidada por Dios, había aprendido que no se debía jugar con los humanos. Su fogata crepitaba alegremente enviando chispas que bailaban hacia el cielo teñido de púrpura. Las porciones restantes de la bestia, fácilmente del tamaño de un pequeño elefante, se asaban lentamente en un asador improvisado. El olor a carne cocinándose llenaba el aire mezclándose con un extraño aroma dulce de la vegetación local. La armadura de Drake, rayada y abollada por la reciente batalla, yacía cerca. Su traje interior negro estaba roto en varios lugares, revelando rasguños y moretones frescos debajo, pero las heridas valieron la pena. La carne era absolutamente fantástica. Estaba a punto de dar otro mordisco cuando un movimiento lo captó su ojo parado en el borde de su campamento. Era posiblemente el alienígena más impresionante que jamás había visto. Su cabello blanco plateado atrapaba la luz del sol moribunda creando un efecto de halo alrededor de sus rasgos afilados y elegantes. La armadura negra ajustada que vestía dejaba poco a la imaginación y sus ojos morados estaban muy abiertos con lo que parecía ser una conmoción por los antiguos. Suspiró. Su traductor convirtió su lenguaje musical al inglés estándar. ¿Qué estás comiendo? Drake sonrió sosteniendo la cena de carne. ¿Quieres un poco? Hay mucho para todos. La mujer alienígena claramente es una de las especies nixanas que le habían asignado para monitorear. Dio un paso vacilante hacia adelante. Esa es la pierna de un acosador de sombras. ¿Así es como se llaman estas cosas? Drake preguntó dando otro mordisco. Un asqueroso trabajo intentó emboscarme mientras revisaba el perímetro. Tuve que enseñarle algunos modales. Se acercó. Sus movimientos eran elegantes a pesar de su evidente incredulidad. ¿Mataste a un acosador de sombras solo con qué armas? Drake señaló su cuchillo de combate y su pistola de plasma estándar. En su mayoría. Admito que hubo algo de mano e involucrado. El bastardo era duro. Le daré esa mano. Para entregar su voz roce en octava luchaste contra un acechador de sombras en combate cuerpo a cuerpo bueno si después de que me quedé sin cargas de plasma no tenía mucha opción palmeó el tronco a su lado soy Liam Drake por cierto y tú eres el teniente Abus Starbeaver respondió automáticamente todavía mirando la carne asada me enviaron para entregar tus suministros mensuales y verificar tu estado yo no esperaba encontrarte dándote un festín con el depredador más peligroso de nuestro mundo. Drake se rió el sonido rico y cálido más peligroso realmente supongo que debería haber tomado una foto para mi informe le tendió un trozo de carne perfectamente cocinado seguro que no quieres probar un poco en realidad es bastante bueno sabe como una mezcla entre venison y búfalo Avia se sentó a su lado sus movimientos aún cautelosos nuestros guerreros cuentan. Historias sobre los acechadores de sombras cazan en manadas son virtualmente imposibles de matar y han aniquilado asentamientos. Enteros estaba solo Drake se encogió de hombros y aunque definitivamente fue un desafío imposible de matar es un poco exagerado todo muere si lo golpeas lo suficientemente fuerte en los lugares correctos Avia observó fascinada como Drake seguía comiendo sus ojos morados estudiando cada uno de sus movimientos la luz del fuego jugaba a través de sus rasgos, resaltando los arañazos frescos y la determinada posición de su mandíbula ¿de verdad no tienes miedo? ¿Verdad? Preguntó finalmente de qué es la vida silvestre local Drake se rió entre dientes mira de donde vengo tenemos criaturas que hacen que tu acechador de sombras parezca una mascota doméstica. ¿Alguna vez has oído hablar de la vida silvestre australiana? Eso es algo a lo que temer pero nuestros guerreros más experimentados Avia comenzó sin ofender a tus guerreros Drake interrumpió pero los humanos han sido depredadores máximos durante mucho tiempo no llegamos a la cima de nuestra cadena alimentaria siendo amables al respecto un silencio cómodo cayó entre ellos roto solo por el crepitar del fuego y el chisporroteo de la carne. Se encontró estudiando al humano más de cerca su confianza casual era a la vez inspiradora y extrañamente atractiva.
La forma en que se movía incluso mientras simplemente comía hablaba de poder contenido y absoluta certeza en sus habilidades, así que Drake dijo rompiendo el silencio sobre esos suministros o sí. Por supuesto pareció recordar su verdadero propósito para estar allí y hizo un gesto hacia su vehículo estacionado en el borde del campamento asignación mensual estándar aunque veo que has logrado obtener tu propia proteína Drake sonrió y Abby sintió que su corazón saltaba un latido había algo peligrosamente encantador en este humano bueno cuando la cena intenta comerte primero es de buena educación devolver el favor dijo poniéndose de pie para estirar sus músculos ondulados bajo su traje interior roto en Avia se encontró mirando a pesar de sus mejores esfuerzos para no hacerlo probablemente debería documentar esto dijo tratando de mantener su comportamiento profesional un solo humano derrotando a un acechador de sombras que el consejo querrá saber documentar dijo Drake caminando para ayudar con los suministros aunque tengo que advertirte que probablemente no será la última vez que algo así suceda tiendo a traer problemas de alguna manera teniente Drake eso no me sorprende en absoluto el sol carmesí apenas había comenzado su descenso cuando aparecieron las primeras señales de advertencia la vegetación local comenzó a balancearse a pesar de que no había viento y un silencio inquietante cayó sobre el campamento los instintos entrenados de Drake lo pusieron inmediatamente en alerta algo anda mal dijo levantándose suavemente sobre sus pies la vida silvestre está demasiado tranquila había hizo una pausa en medio de la comprobación del inventario sus elegantes rasgos, se tensaron con preocupación las lecturas atmosféricas muestran una caída de presión masiva una mega tormenta se acerca desde el norte eso no es todo idiota Drake murmuró sus ojos escaneando el perímetro los pelos de la nuca se erizaron una sensación que le había salvado la vida más veces de las que podía contar tenemos compañía como si estuviera en un agujero de crecimiento bajo resonó a través de la oscuridad que se avecina luego otro y otro acechadores de las sombras susurró había sus ojos morados se abrieron una manada entera deben haber rastreado el olor de su compañero de manada muerto Drake ya se estaba moviendo sus movimientos precisos y controlados agarró su armadura rápidamente asegurando las piezas esenciales. ¿Qué tan lejos está tu vehículo demasiado? ¿Lejos? Abby respondió con voz firme a pesar del miedo que podía ver en sus ojos, nunca lo lograríamos antes de que se cerraran un relámpago, iluminó el paisaje seguido de un trueno ensordecedor la tormenta se acercaba más rápido de lo esperado trayendo consigo láminas de lluvia ácida punzante que harían la visibilidad casi imposible mi refugio Drake decidió asentir hacia la estructura reforzada cercana está diseñado para soportar ambos depredadores y tormentas corremos hacia mi marca los gruñidos se acercaban y a través de la creciente oscuridad aparecieron múltiples pares de ojos brillantes los acechadores de sombras eran enormes fácilmente el doble del tamaño de los depredadores más grandes de la tierra con escamas de obsidiana y púas afiladas corriendo por sus espinas confía en mi Drake le preguntó a su mano encontrando aves ella miró sus manos unidas y luego a su rostro para que a pesar de la situación mortal sintiera una emoción inesperada con su toque sorprendentemente si luego. Corrieron hacia el refugio moviéndose en perfecto SNC detrás de ellos, la manada salió de su cubierta sus pasos atronadores mezclándose con la furia de la tormenta Drake y Avia llegaron a la puerta del refugio justo cuando la primera bestia se abalanzó Drake giró empujando a Avia adentro mientras sacaba su cuchillo de combate en un movimiento fluido las garras. Del acechador de sombras rasparon su armadura pero la espada de Drake encontró su marca en el ojo de la criatura cayó con un chillido bloqueando a sus compañeros de manada momentáneamente se zambulló dentro de mi malo y allá cerró la puerta de golpe el metal reforzado gruñó cuando los depredadores restantes se lanzaron contra él. La puerta se mantendrá. Drake le aseguró al notar lo cerca que estaban parados en el confinado SP. Aunque podríamos estar atrapados aquí por un tiempo, Avia respiraba con dificultad, pero no del todo por el esfuerzo. El pequeño refugio los obligó a una proximidad íntima y podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Me salvaste la vida», dijo en voz baja. «Hubieras hecho lo mismo». La voz de Drake era igualmente tranquila. Sus ojos azules eran intensos cuando se encontraron con los de ella afuera. La tormenta rugía y los acechadores de las sombras rondaban, pero dentro del refugio se acumulaba un tipo diferente de tensión. Allá se encontró estudiando los rasgos del humano,
notando cómo las luces de emergencia proyectaban sombras sobre su fuerte mandíbula y resaltaban las recientes cicatrices de batalla. Antes, dijo rompiendo el silencio de la carga, mencionaste que los humanos son depredadores máximos, pero muestras tanto control, tanta moderación. Drake sonrió. La expresión de alguna manera era peligrosa y gentil a la vez. Ser el depredador superior no se trata solo de fuerza o ferocidad. Se trata de saber cuándo atacar y cuándo proteger. ¿Es eso lo que estás haciendo ahora? Protegiéndome, entre otras cosas. Su mano se levantó para cepillar un mechón. De cabello plateado de su rostro, el gesto sorprendentemente tierno para alguien que acababa de matar a un acechador de sombras con sus propias manos. La intensidad de la tormenta aumentó y un trueno particularmente fuerte hizo que Avia saltara ligeramente, acercándola aún más a Drake. Ninguno de los dos se movió para crear distancia. Tu gente teme a estas criaturas, Drake. Observó su voz baja e íntima, pero el miedo no siempre es racional. A veces, lo que creemos que deberíamos temer resulta ser exactamente lo que necesitamos. ¿Y tú qué tienes, teniente Drake? ¿A qué temes? Sus ojos se oscurecieron ligeramente, perdiendo el control, deseando algo o a alguien demasiado. Las implicaciones de sus palabras flotaban en el aire, entre ellos cargados de posibilidad. Afuera, los acechadores de sombras continuaron su asalto al refugio, sus aullidos frustrados mezclándose con la furia de la tormenta, pero adentro una tormenta diferente se estaba gestando. Avia se sintió atraída por esta paradoja de un hombre, alguien que podía matar al depredador más peligroso de su mundo, pero tratarla con tanta gentileza. La atracción que había sentido antes estaba evolucionando rápidamente en algo más intenso, más primitivo. Tu Spey, dijo, sus dedos trazando uno de los rasguños recientes en su armadura. Eres tan diferente de todo lo que hemos conocido, tan peligroso, pero tan humano. Drake sugirió su mano atrapando la de ella. Fascinante. Ella terminó sin alejarse. Los controles ambientales del refugio zumbaban suavemente, manteniendo una temperatura confortable a pesar de la tormenta afuera. Pero el aire entre ellos se sentía eléctrico. El pulgar de Drake trazó pequeños círculos en su muñeca, enviando escalofríos por su columna. Ya sabes, dijo, su voz más áspera que antes, de donde vengo. Las situaciones peligrosas tienden a poner las cosas en perspectiva, te hacen darte cuenta de lo que es importante, y lo que es importante ahora mismo. ¿Eve preguntó, aunque sospechaba que sabía la respuesta. En lugar de responder verbalmente, Drake cerró la distancia restante entre ellos. El beso fue suave, al principio una pregunta más que una demanda. Cuando Avia respondió, se profundizó, volviéndose algo más primordial, más honesto. La tormenta rugió durante la noche y los acechadores de las sombras finalmente se retiraron, incapaces de violar las defensas del refugio, pero en su interior Drake y Avia descubrieron que algunas barreras están destinadas a ser cruzadas, algunos límites destinados a ser redefinidos. Los primeros rayos del sol alienígena se deslizaron a través de la pequeña ventana del refugio, pintando el interior en tonos carmesí y dorado. Drake despertó primero, sus sentidos entrenados en combate, evaluando automáticamente su situación. La tormenta había pasado, dejando atrás una quietud inquietante, rota solo por el suave sonido de la respiración de Avia. Ella yacía acurrucada contra él. Su cabello plateado se extendía sobre su pecho como la luz de las estrellas. Los eventos de la noche anterior se sintieron casi como un sueño, pero el calor de su cuerpo contra el suyo era innegablemente real. Su apasionado encuentro había sido tierno y feroz, un reflejo perfecto de sus naturalezas duales. Drake se extrajo con cuidado, tratando de no despertar mientras revisaba los sistemas del refugio. La pantalla principal parpadeó erráticamente y la estática crepitó a través de la unidad de comunicación. La tormenta había hecho más daño del que había anticipado. Algo anda mal. La voz de allá era suave, todavía pesada por el sueño. Drake se giró para encontrarla mirándolo. Sus ojos morados brillaban en la luz de la mañana. Se había envuelto en su chaqueta descartada. La vista removió algo primitivo en su pecho. Los sistemas de comunicación fritos, respondió, obligándose a concentrarse en el problema técnico. La tormenta debe haberlo golpeado más fuerte que los otros sistemas del refugio. A.V. Rose se movió con gracia para examinar el equipo dañado. Su proximidad envió su pulso acelerado. Los recuerdos de su noche juntos frescos en su mente. Parecía sentir sus pensamientos. Una sonrisa cómplice jugando en sus labios.
El conjunto principal está completamente fuera de línea. Confirmó. Sus dedos bailaron. Sobre los controles sin él no podemos contactar con ninguno de nuestros comandos. Eso podría ser un problema. Drake Muse, aunque una parte de él no estaba del todo decepcionada por estar temporalmente aislada del mundo exterior. Alguna posibilidad de arreglarlo. Tal vez se giró para mirarlo, sus cuerpos a escasos centímetros de distancia. Pero necesitaremos piezas de mi vehículo y aún podría haber acosadores de sombras por ahí. Drake sonrió con la expresión a la vez confiada y depredadora. El desayuno en una cacería matutina suena perfecto. Se prepararon rápidamente, cayendo en un ritmo fácil, como si hubieran trabajado juntos durante años en lugar de horas. Drake notó cómo los movimientos de Avia reflejaban los suyos, eficiente, preciso, mortal. Su noche compartida había creado algo más allá de la mera atracción física, una comprensión más profunda que trascendía las especies. Sobre la noche anterior Avia comenzó mientras se preparaban sin arrepentimientos, preguntó Drake, asegurando su armadura solo. Que se necesitó una tormenta y un grupo de acosadores de sombras para que sucediera. Su sonrisa era seductora y desafiante, aunque debo admitir que verte luchar contra esas criaturas fue estimulante. Drake rió, el sonido rico y cálido. Si hubiera sabido que matar depredadores ápice era un ritual de cortejo tan efectivo, lo habría hecho antes. Emergieron desde el refugio con cautela, armas listas. El paisaje había sido transformado por la tormenta. La vegetación caída cubría el suelo y la lluvia ácida había dejado extraños patrones grabados en las rocas expuestas. Los acechadores de las sombras habrán buscado terrenos más altos durante la tormenta, ya explicó mientras se dirigían a su vehículo, pero regresarán una vez que capten nuestro olor. Déjalos venir. Drake respondió con confianza, no es mera bravuconería. Después de anoche se sentía invencible. Tengo mucho espacio en mi congelador. Llegaron al vehículo sin incidentes, pero el daño fue peor de lo esperado. La tormenta lo había enterrado parcialmente en escombros y varios paneles externos habían sido corroídos por la lluvia ácida. Esto podría tomar más tiempo de lo que pensábamos, dijo Avia examinando el daño. Las partes que necesitamos están debajo de todo esto. Drake estaba a punto de responder cuando un gruñido familiar resonó en el claro. 3 acechadores de las sombras emergieron de la maleza, sus escamas de obsidiana brillando a la luz de la mañana. Yo me encargaré de ellos, dijo Drake sacando sus armas. Tú reúne esas partes. Avia respondió con sus propias armas ya en la mano. Puede que no pueda derribar a uno solo, pero puedo. Ciertamente ayudó a las criaturas que atacaron en una coordinación perfecta, pero Drake y Avia se movían como uno solo. Donde él era poder puro y habilidad agresiva, ella era gracia y precisión, se complementaban perfectamente. Sus movimientos sincronizados como si hubieran entrenado juntos durante años. Drake atrapó a la primera bestia con una combinación devastadora de fuego de plasma y trabajo de espada, mientras que los disparos precisos de Avia mantuvieron a raya a los demás. La pelea fue intensa pero breve, terminando con 3 cadáveres más de acechadores de sombras que se sumaron al de Drake, que era Avia. Hizo una pausa respirando pesadamente. Sus ojos brillaban con adrenalina y algo más primal extraordinario. Drake la atrajo hacia sí. Sus armaduras tintinearon juntas. Eres extraordinaria, gruñó reclamando su boca en un beso feroz que sabía a batalla y victoria. Finalmente lograron extraer las partes necesarias, aunque la tarea tomó más tiempo de lo estrictamente necesario debido a los frecuentes descansos para explorar su creciente pasión. Al mediodía habían regresado al refugio y comenzado las reparaciones en el sistema de comunicación. Ya sabes, dijo Avia mientras trabajaban. Sus dedos ocasionalmente rozaban los de él de maneras que definitivamente no eran accidentales. Cuando me asignaron para controlarte, esperaba encontrar un extraterrestre primitivo que apenas sobrevivía en nuestro mundo. Drake criado una ceja y en su lugar encontré a un hombre que trata a nuestros depredadores más letales como ingredientes, que lucha como una fuerza de la naturaleza. Y que ella hizo una pausa. Sus ojos morados se oscurecieron de deseo que me hace cuestionar todo lo que pensé que sabía sobre los humanos. Es algo bueno, es algo emocionante. Se acercó, su cuerpo encajando perfectamente contra el de él, aunque todavía no estoy completamente convencido de tus elecciones dietéticas. Drake se rió acercándola más. Te diré que una vez que arreglemos estas comunicaciones te cocinaré un buen filete de acechador de sombras si eres lo suficientemente valiente para probarlo. Después de todo lo que hemos compartido, creo que soy lo suficientemente valiente para cualquier cosa que tengas que ofrecer. El doble significado en sus palabras no se les escapó a
Ninguno de los dos mientras trabajaban para reparar el sistema de comunicación sus toques persistieron sus miradas tenían un significado más profundo y el aire entre ellos crepitaba con posibilidades. El sistema de comunicación reparado cobró vida justo cuando Drake terminaba de preparar su comida. El olor a carne asada de acechador de sombras llenó el refugio mezclándose con las especias exóticas que trajo de la tierra. AV lo observó cocinar con una mezcla de fascinación y deseo. Todavía asombrado por lo fácil que era, manejó todo lo relacionado con los temibles depredadores. El mensaje urgente del asentamiento Nixon atravesó su momento íntimo como una espada de plasma. Teniente Starkweaver. La voz masculina estaba tensa. Tenemos una situación. Un gran grupo de acosadores de las sombras ha rodeado el asentamiento. Nuestras defensas están aguantando por ahora, pero Drake ya se estaba moviendo. Asegurando su armadura con eficiencia practicada. ¿Cuántos al menos? 15. La voz respondió. Están mostrando un comportamiento inusual. Ataques coordinados. Posicionamiento estratégico. Es como si estuvieran aprendiendo. Los ojos morados de Avia se encontraron con los azules de Drake. Están aprendiendo. La manada que nos atacó ayer. Adaptaron sus tácticas durante la pelea. Evolución en acción. Drake reflexionó. Revisando sus armas. Se están volviendo más inteligentes. Más organizados. Probablemente por eso están apuntando al asentamiento ahora. Nuestros guerreros no pueden manejar a tantos. Dijo Avia con la voz tensa por la preocupación. No, si están usando tácticas de manada avanzadas. La sonrisa de Drake era pura depredadora. Menos mal que tienes un humano que se especializa en cazar depredadores ápice. Cargaron sus vehículos con armas y suministros adicionales antes de partir. Drake empacó algo extra. Varias porciones grandes de comida. ¿Sadobstalker carne realmente? AV preguntó levantando una ceja elegante. ¿Confía en mi? Drake respondió su voz con ese tono seguro que envió escalofríos por su columna vertebral a veces. La mejor manera de entender a tu enemigo es consumirlo. El viaje al asentamiento fue tenso pero Swift. Viajaron en vehículos separados manteniendo una comunicación constante. Drake usó el tiempo para aprender más sobre el diseño y las defensas del asentamiento mientras Avia se encontraba cada vez más distraída por los recuerdos de sus noches compartidas. Estás callada. Drake observó sobre el C teniendo dudas sobre traer un humano a tu asentamiento. No, ella respondió en voz baja. Estoy pensando en cuánto ha cambiado desde que te encontré por primera vez comiendo al depredador más peligroso de nuestro mundo junto a esa fogata. Teniendo problemas para creerlo. Todavía tengo problemas para creerlo todo. La forma en que luchas, la forma en que vives, la forma en que amas. Hizo una pausa dejando la palabra flotando entre ellos. Has cambiado todo lo que pensé que sabía sobre los humanos. ¿Es por eso que estás preocupada porque he interrumpido tu visión del mundo? Estoy preocupada de preocupado porque nunca me había sentido así por nadie y nos dirigimos hacia un peligro extremo. La voz de Drake se suavizó. Oye, te prometí una cena apropiada con los Sadobstalkers. Después de que esto termine tengo la intención de cumplir esa promesa. Llegaron al asentamiento para encontrar la situación incluso más grave de lo que se informó. Los Sadobstalkers de hecho habían desarrollado sus tácticas usando las propias posiciones defensivas del asentamiento en su contra. Lograron cortar varias áreas cruciales, incluido el generador de energía principal. El comandante Nixon, un hombre de rostro severo llamado Theon, lo saludó con evidente alivio. Su expresión cambió a sorpresa cuando Drake descargó casualmente los contenedores de carne de Sadobstalker para cocinar. ¿Cuál es el significado de esto?, exigió Tar. En guerra psicológica. Drake respondió con un guiño a Avia. Nada desmoraliza a un depredador ápice como ver a su presa potencial darse un festín con sus compañeros de manada caídos. Antes de que alguien pudiera objetar, Drake comenzó a distribuir la carne a los defensores. Algunos dudaron pero después de ver un megabyte otros siguieron su ejemplo. El efecto en la moral fue inmediato y dramático. Ahora Drake dijo su voz con autoridad natural. Hablemos de estrategia. Estas criaturas son inteligentes pero todavía están operando en instinto. Podemos usarlo en su contra. Mientras planeaban su ence, Avia observó a Drake trabajar. Se movía con absoluta confianza. Su sola presencia parecía inspirar a los otros guerreros. Cuando habló, escucharon. Su escepticismo inicial se desvaneció al reconocer la sabiduría práctica en sus palabras.
La clave que Drake explicó es hacerles pensar que son los cazadores mientras que en realidad los estamos guiando a una trampa. Están acostumbrados a ser los depredadores máximos. Mostrémosles lo que sucede cuando cazan una especie que evoluciona para ser incluso mejores depredadores que ellos. El plan era audaz, combinando las agresivas tácticas humanas de Drake con la tecnología nixana mientras se preparaban para ejecutar. Abia lo hizo a un lado. Ten cuidado, susurró acercándose a él. Me he encariñado bastante con tener un humano que pueda luchar contra nuestros depredadores máximos. La respuesta de Drake fue atraerla hacia un beso feroz que los dejó a ambos sin aliento. Cuando esto termine, prometió, su voz áspera por el deseo, vamos a tener una larga discusión sobre cuán encariñados te has vuelto. La batalla que siguió se volvería legendaria en la historia militar nixana. Drake led desde el frente su estilo de combate, una mezcla perfecta de poder puro y brillantez táctica. Los acechadores de las sombras, a pesar de toda su inteligencia evolucionada, nunca se habían enfrentado a nada como él. Así que Alia luchó a su lado. Sus movimientos perfectamente sincronizados cambiaron el rumbo, llevando a la manada a zonas de muerte cuidadosamente preparadas. La vista de los defensores consumiendo carne de acechador de las sombras de hecho había tenido el efecto psicológico deseado. Las criaturas parecían confundidas, su confianza habitual sacudida por el anochecer. Los acechadores de las sombras restantes se habían retirado, dejando atrás a varios de su manada. Drake organizó de inmediato equipos para procesar los cadáveres, asegurándose de que nada se desperdiciara. Has hecho lo imposible, admitió Teren más tarde mientras el asentamiento celebraba no solo derrotarlos sino enseñarnos a superar nuestros miedos. Drake se encogió de hombros, su brazo casualmente envuelto alrededor de la cintura de Aya. Los humanos tienen una larga historia de convertir a los temidos depredadores en fuentes de alimento. Es algo nuestro. La celebración continuó hasta altas horas de la noche. Drake y Abia finalmente se escabulleron, encontrando un momento privado en una de las torres de observación del asentamiento, así que Drake murmuró acercándola, todavía no puedo creer que me deleite con depredadores. Ápice. La risa de Abia era baja y seductora. No puedo creer muchas cosas sobre ti, Liam Drake, pero tengo muchas ganas de descubrir más. El aire de la noche traía los sonidos de Celebration abajo, pero arriba en su torre crearon su propia celebración privada de la victoria, una que agregaría otro capítulo a su cada vez más increíble historia. La noticia se extendió por los asentamientos nixanos como un reguero de pólvora. Un guerrero humano que no solo luchó contra los acechadores de las sombras, sino que los convirtió en festines a los pocos días de la exitosa defensa. Las solicitudes de la experiencia de Drake inundaron los asentamientos de todo el planeta. Te están llamando de Shadow Slayer, dijo Abia trazando la cicatriz fresca en el hombro de Drake mientras yacían juntos en su refugio. La luz de la mañana pintó su cabello plateado en tonos rosa y dorado. Drake se rió entre dientes acercándola más. Aunque es mejor que algunos de los apodos que tenía en la tierra, prefiero como dices mi nombre, Liam. Ronroneó demostrando exactamente lo que quería decir. El alto mando quiere que entrenes guerreros en 3 asentamientos diferentes. Eso significa semanas de viaje. Conozco sus dedos enredados en su cabello. Ven conmigo como tu oficial de enlace. Sus ojos morados brillaron con travesura como lo que quiera ser. La voz de Drake se volvió seria. Me he acostumbrado a que me vigiles las espaldas, entre otras cosas. El alto mando aprobó su asignación conjunta con una velocidad sorprendente. Tal vez reconocieron que el humano que había revolucionado su enfoque hacia los acechadores de las sombras sería más efectivo con su compañero elegido a su lado. Su primera parada fue el asentamiento costero de la bahía Meridian, donde los acechadores de las sombras se habían adaptado a cazar en aguas poco profundas. El comandante local, un veterano de batalla endurecido llamado Raven, los saludó con un escepticismo apenas disimulado, así que dijo en la postura casual de Drake: «¿Eres el humano que hace comida de nuestras pesadillas?» La respuesta de Drake fue lanzarle un paquete de carne seca de acechador de las sombras. «Pruébalo, nada te enseña a dejar de temer a algo como convertirlo en cecina». Las sesiones de entrenamiento que siguieron se volvieron
Legendarias. Los métodos de Drake eran poco ortodoxos para los estándares nixanos, les enseñó a pensar como depredadores mientras cazaban depredadores. Ava observó con orgullo cómo transformaba a los guerreros nerviosos en cazadores confiados. La clave que Drake explicó a un grupo de aprendices con los ojos muy abiertos es comprender que los humanos evolucionaron como depredadores de persecución. No somos los más fuertes ni los más rápidos, pero somos los más persistentes. Aprendimos a cazar cosas más grandes y fuertes que nosotros al sobrevivirlos, superándolos en inteligencia. Demostró sus técnicas en el campo, liderando partidas de caza que derribaron a los acechadores de las sombras con una eficiencia creciente. Verlo en acción nunca dejaba de despertar algo primordial en Avia, la forma en que se movía, la confianza absoluta en cada gesto. Sus noches juntos se volvieron más apasionadas, su conexión más profunda, cada cacería exitosa de Su, cada victoria sobre los depredadores máximos del planeta parecía alimentar su deseo mutuo y los guerreros nixanos susurraban sobre su relación, pero su efectividad como equipo silenció cualquier objeción seria en su segundo asentamiento en lo alto de las cordilleras. Drake introdujo nuevas tácticas para lidiar con los acechadores de las sombras adaptados a la altitud. Trabajó incansablemente, empujándose a sí mismo y a sus aprendices hasta el límite. «Te estás esforzando demasiado», dijo Avia una noche. Masajea sus hombros tensos. «Incluso los cazadores humanos legendarios necesitan descansar». «No puedo evitarlo», respondió Drake inclinándose hacia su toque. «Cada vez que veo a esas criaturas amenazando a tu gente, pienso en esa primera noche. Me miras como si estuviera loca por comerme una. A veces todavía pienso que estás loca». Ella jugueteó con sus dedos encontrando los puntos que lo hicieron gemir, pero es parte de tu encanto. Su tercera misión los llevó al asentamiento desértico de Phoenix Point, donde los acechadores de sombras habían evolucionado para volverse aún más letales. El calor era brutal, pero Drake adaptó sus técnicas enseñando a los guerreros cómo usar el entorno para su beneficio durante una sesión de entrenamiento. Particularmente desafiante, un joven guerrero preguntó cómo lo hacen los humanos. ¿Cómo superas el miedo? Drake miró a Avia antes de responder. No lo superamos, lo usamos. El miedo te mantiene alerta, te hace pensar. El truco es hacer que tu presa te tenga más miedo a ti que tú a ella. Esa noche, mientras veían las lunas triples salir de los aposentos privados, Avia expresó lo que había estado pensando. La gira de entrenamiento termina la semana que viene. ¿Qué pasa entonces? Drake la jaló a su regazo. Sus ojos azules intensos. Eso depende. ¿Quieres volver a entregar mis suministros una vez al mes después de todo lo que hemos compartido? Ella trazó las líneas de su rostro memorizando cada cicatriz, cada ángulo. No creo que podría. Bien, gruñó reclamando su boca en un beso que no dejó dudas sobre sus propios sentimientos, porque tengo planes que involucran mucho más que solo enseñar a tu gente a cazar acosadores de las sombras. Su pasión esa noche fue particularmente intensa, alimentada por el conocimiento de que su tiempo juntos había cambiado sus vidas irrevocablemente. Habían ido mucho más allá de sus roles iniciales, más allá del humano que se deleitaba con depredadores ápice y el extraterrestre que no podía creerlo mientras yacían juntos. Después Avia se divirtió. ¿Sabes? Cuando te vi por primera vez comiendo esa carne de acechador de las sombras, pensé que eras suicida o estabas loca, y ahora creo que sigues loca, pero de todas las maneras correctas. Se apoyó en un codo, su cabello plateado cayendo en cascada sobre sus hombros. Has cambiado todo. Como vemos a los acosadores de las sombras, como vemos a los humanos, como nos vemos a nosotros mismos. La sonrisa de Drake era tierna, pero aún conservaba ese borde de peligro que la había atraído al principio. También has cambiado las cosas para mí. Vine aquí para observar, para recopilar información. En cambio encontré algo por lo que valía la pena luchar. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para otra sesión de entrenamiento, llegaron noticias que pondrían a prueba una nueva relación de maneras que ninguno podría haber anticipado, pero esa es otra historia para otro momento. La orden de regreso llegó al amanecer, justo cuando Drake se preparaba para otra expedición de caza. El mensaje fue breve y no negociable: Teniente Drake, regreso inmediato a la Tierra. Requerido transporte llega en 48 horas. Se reconoce la finalización de la misión. Desempeño sobresaliente notado. El DR leyó el mensaje 2 veces, apretando la mandíbula a través
De la ventana del refugio pudo ver a Avia demostrando técnicas de combate a un grupo de jóvenes guerreros. La luz de la mañana captó su cabello plateado haciéndolo brillar como la luz de las estrellas. La vista hizo que le doliera el pecho de una manera que ningún acechador de sombras había logrado jamás. «Estás meditando», dijo Avia más tarde entrando en sus aposentos, que había sentido su estado de ánimo durante el entrenamiento aunque trató de ocultarlo. «¿Qué pasa?». En lugar de responder, Drake la atrajo hacia un abrazo feroz. Sus labios encontraron los de ella con una intensidad desesperada. Cuando finalmente se separaron, presionó su frente contra la de ella. «La tierra me está llamando, el transporte llega en 2 días». Avia se quedó quieta en sus brazos. 2 días, pero el programa de entrenamiento, han visto los informes, saben que el programa funciona ahora, quieren que lo implemente en otros mundos coloniales. Él dirigió sus dedos a través de su cabello plateado, memorizando su textura. «Lo están llamando promoción. ¿Cuándo regresarás?». Sus ojos morados buscaron su rostro sabiendo ya la respuesta. «La tarea es permanente. Están creando una nueva división, unidad de respuesta a depredadores seno. ¿Quieren que yo la dirija?». El silencio que siguió fue pesado con palabras no dichas. Avia se apartó levemente, su expresión ilegible. «Ya veo. ¿Y qué quieres?». La risa de Liam Drake fue amarga. «Lo que quiero». Él hizo un gesto hacia sus habitaciones compartidas, hacia el mundo más allá. «Quiero estos Estados Unidos, la vida hemos construido aquí. Quiero seguir enseñando a tus guerreros a cazar a tus monstruos, haciéndote el amor bajo esas 3 lunas. Entonces quédate». Su voz era suave pero firme. «Abandona mi publicación. Eso no es bueno, no es lo que hacen los humanos». Avia desafió. «Has pasado meses enseñándonos a pensar diferente sobre nuestras limitaciones. Tal vez sea hora de que cuestiones algunas de las tuyas». Antes de que Drake pudiera responder, una alarma sonó en todo el asentamiento. Compartieron una mirada que sabían que señalaba a los acechadores de las sombras. Se movían en perfecta sincronización, amaneciendo armaduras y reuniendo armas. Asuntos personales. Esperarían, tenían un trabajo para hacer. El ataque era diferente, todo lo que habían visto antes. Los acechadores de las sombras se habían adaptado nuevamente, usando las propias posiciones defensivas del asentamiento contra ellos. Pero esta vez los guerreros entrenados de Drake y allá estaban listos, tal como practicamos. Drake gritó su voz a través del campo de batalla. Les mostró por qué los humanos ya no son los únicos depredadores superiores. La batalla fue feroz pero controlada. La guerra Nixon se movió con nueva confianza, aplicando las técnicas de Drake con eficiencia mortal. Avia luchó a su lado. Sus movimientos estaban tan perfectamente coordinados que parecían leer las mentes de los demás. Combate. Viendo a Avia derrotar a un acosador de sombras con movimientos que le enseñó Drake, tomó su decisión. La batalla terminó con una victoria decisiva. Mientras los guerreros procesaban a los acosadores de las sombras caídas, ahora los ven como recursos en lugar de solo amenazas. Drake llevó a Avia a un lado. «Ven conmigo», dijo sin preámbulo, «que a la tierra. Ven conmigo». Sus ojos azules ardieron con intensidad. «Quieren que entrene a otros para cazar monstruos. Bien, pero quiero a mi mejor guerrero conmigo». La voz de Liam Avia se mantuvo advirtiendo. «Hablo en serio». Él tomó sus manos en su tierra. «Necesita ver lo que hemos logrado aquí, no solo las técnicas de caza. Pero estos humanos y Nians trabajan juntos, aprenden unos de otros y se mejoran mutuamente. Estás hablando de algo más que un simple programa de entrenamiento de trenes». «Estoy hablando de todo». La voz de Drake bajó más íntima. «Estoy hablando de mostrarle a la Tierra que los humanos y los Nixon pueden ser más que simples aliados. Podemos ser socios». Allá sugirió que sus labios se curvaran en una sonrisa en todos los sentidos. En el Apex Predators de la Tierra, Avia se rió, el sonido lleno de alegría y posibilidad. Ahora eso sería algo que valdría la pena documentar. Pasaron el tiempo restante haciendo preparativos, tanto profesionales como personales. Los guerreros organizaron un banquete de despedida, cocinando carne de acechador de sombras en la forma en que Drake les había enseñado. Historias compartidas, promesas fortalecidas, vínculos fortalecidos en sus momentos privados. Drake y Avia amaban con mayor intensidad, como si trataran de almacenar suficientes recuerdos para toda la vida. Cada toque, cada beso, cada aliento compartido parecía más precioso. Saber que su tiempo en este mundo estaba terminando. La mañana en que el transporte terminaba debido a llegar, se quedaron juntos mirando el amanecer. Drake había preparado un desayuno especial. Acosador de sombras Tax cocinó exactamente como lo había hecho esa primera noche. Avia lo había encontrado. «Recuerda cómo no podías creer lo que estabas viendo», preguntó.
Cortando la carne perfectamente cocida todavía a veces no puedo creerlo, admitió aceptar un pedazo el humano que convirtió nuestras pesadillas en comidas, quien nos enseñó a ser depredadores en lugar de presas, quien me hizo enamorarme de él. El corazón de Drake dio un vuelco ante sus palabras, no lo habían dicho antes, aunque ambos lo sintieron. Yo también te amo, dijo simplemente. Suficiente para enfrentar cualquier cosa que la tierra nos depare, incluso las reacciones de tu superior a una relación humana. Nixon. La sonrisa de Drake era puro depredador. Déjalos reaccionar, nos enfrentamos a cosas peores. Además, agregó, acercándola, espera hasta que te vean abajo, tu primer depredador de la tierra que los callará. El transporte llegó justo a tiempo y se instaló en la plataforma de aterrizaje en una nube de polvo mientras se preparaban para abordar. Drake echó un último vistazo al asentamiento que se había convertido en su hogar. ¿Listo para sorprender a algunos humanos?, preguntó apretando la mano de allá. Los ojos brillaron con picardía siempre, aunque lo dudo. Cualquier cosa superará esa primera visión tuya dándote un festín con nuestro depredador superior. Solo espera. Drake prometió guiarla hacia su nueva aventura. La Tierra no tiene idea de lo que viene. El comando militar de la Tierra no estaba listo para allá. Esperaban que Drake regresara con protocolos de entrenamiento, informes de la misión y tal vez algunos especímenes trofeo. En lugar de eso llegó con un sorprendente guerrero Nixon que se movía con gracia letal y llevaba sus cicatrices de batalla con tanto orgullo como cualquier veterano humano. La sala de informes se quedó en silencio cuando entraron. Drake ahora llevaba su uniforme militar formal de la Tierra. No pudo evitar sonreír ante sus reacciones. Había elegido usar su nick tradicional con una armadura modificada con inserciones de combate humano. Una combinación perfecta de sus dos culturas. Caballeros. Drake se dirigió al panel de oficiales superiores. Conoció a la teniente Avia Starbeaver, mi socio y co-desarrollador de los protocolos de respuesta Seno Predator. Sin problemas, a veces el mejor resultado proviene de situaciones inesperadas. Avia pisó hacia adelante, sus ojos morados escanearon la habitación con una evaluación depredadora. Tal vez una demostración sería más convincente que los informes. El campo de pruebas del interior de Australia resultó ser el lugar perfecto para su demostración. Las criaturas más mortíferas de la Tierra parecían casi mansas en comparación con los acechadores de las sombras, pero cumplían su propósito. Drake observó con orgullo cómo Avia rastreaba a una cacería que despachaba a una manada de dingos salvajes que habían estado aterrorizando a los asentamientos locales. Sus movimientos eran poesía y combinaban nixie y agilidad con las técnicas de caza que él le enseñó. Binoculares, pero los dingos difícilmente son acosadores de las sombras. No. Drake estuvo de acuerdo en que no lo son. Por eso trajimos esto. Hizo un gesto hacia un contenedor sellado que transportaron desde el mundo Nixon. La demostración que siguió se volvió legendaria en los círculos militares de la Tierra. Drake y Avia, moviéndose en perfecta sincronización, mostraron exactamente cómo desarrollaron sus técnicas contra los acosadores de las sombras. La grabación se convertiría más tarde en visualización obligatoria para todos los aprendices de la unidad de respuesta a depredadores de CNE. Esa noche en sus habitaciones privadas en la base, Avia preparó su cena: carne de res sazonada con especias de ambos mundos. Todavía están en estado de shock. Observó cómo Drake se quitaba el uniforme formal. El poderoso ejército de la Tierra sacudido por una asociación humana. Nixon. Drake la acercó inhalando el aroma exótico que siempre le recordaba su primer encuentro. Espere hasta que vean lo que viene a continuación. Sus dedos trazaron las cicatrices familiares en su pecho. Y que podría estar bien, dijo buscando algo en su bolsillo. Estaba pensando en hacer que esta asociación fuera aún más oficial para los estándares de la Tierra y los han. El anillo que presentó no se parecía a nada en ninguno de los dos mundos. Con gemas de ambos planetas, los ojos morados de Avia se abrieron de esa manera familiar que había capturado su corazón por primera vez. ¿Quieres casarte contigo? Si los ojos azules de Drake tenían ese brillo peligroso que ella amaba. A menos que tengas miedo de cazar a los depredadores de la Tierra conmigo por el resto de nuestras vidas. Su respuesta fue atraerlo a un beso que no dejó dudas sobre sus sentimientos. Los meses siguientes vieron la rápida expansión de los equipos de humanos, nixie y guerreros de la unidad de respuesta a depredadores de Sena entrenados juntos para aprender a enfrentar la galaxia.
Criaturas más mortíferas, la boda de Drake y Ava. Se convirtió en un símbolo del éxito del programa, una celebración que incluyó delicias de ambos mundos, incluida una reunión de acechadores de sombras especialmente preparada que tuvo a los invitados humanos aterrorizados e intrigados. Su luna de miel se pasó cazando a los depredadores más peligrosos de Australia, para asombro de las autoridades locales. El primer encuentro de Avia con un cocodrilo de agua salada terminó con ella preparándolo al estilo tradicional Nixon, lo que provocó que Drake se enamorara de ella nuevamente un año después de su llegada a la Tierra. Estaban juntos en un acantilado con vista al océano. El sol se estaba poniendo pintando el cielo con colores que les recordaron a ambos la primera noche junto a la fogata. «Todavía no puedo creerlo», Drake preguntó envolviéndola con sus brazos desde detrás de qué parte Avia se reclinó contra él. «El humano que se alimenta de depredadores superiores. El guerrero que enseñó a mi gente a superar sus miedos. Ojos que se encuentran con los azules que enseñaste. Me dice que los humanos pueden no ser la especie más fuerte o más rápida de la galaxia, pero definitivamente eres la más sorprendente hablando de sorpresas». La sonrisa de Drake se volvió traviesa. «Espera hasta que veas lo que planeo para cenar. Por favor, dime que de alguna manera no has logrado cazar a un acechador de sombras en la Tierra». Mejor él la tomó de la mano y la llevó hacia su casa. «Encontré una manera de combinar la carne de acechador de sombras con los chiles más picantes de la Tierra. Es hora de mostrarte por qué los humanos son la única especie lo suficientemente loca como para comer capson por diversión». Avia se rió del sonido. «A través de la brisa del océano eres imposible. Es por eso que me amas». «No», ella corrigió acercándolo. «Te amo porque haces que lo imposible parezca normal, porque convertiste a nuestro depredador más feroz en un festín, nuestros mayores miedos en fuerza y nuestras diferencias en algo hermoso». Mientras caminaban juntos a casa, la puesta de sol proyectaba largas sombras detrás de ellos. Ambos recuerdan ese primer momento impactante en el que un humano se comió casualmente al depredador superior de su mundo. Ninguno podría haber predicho a dónde los llevaría ese momento, pero ambos estaban agradecidos por cada paso de su viaje y en algún lugar de la galaxia una nueva leyenda. Comenzaba a difundirse un humano y un Nixon que cazaron monstruos juntos, que convirtieron el terror en triunfo y que demostraron que el amor podía cerrar la brecha entre mundos.